¿Qué hace que una persona siga viviendo cuando todo parece perdido? Bienvenidos a Pindemiares y hoy vamos a hablar sobre una corriente psicológica pragmática y funcional que todos necesitamos aplicar en nuestras vidas. Este es un pequeño refrán que lo voy a mencionar y dice así: a un hombre se le puede quitar todo, pero una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir el propio camino. Bien, este es el índice que vamos a hablar. Primero, evidentemente, hablaremos sobre un poco de la biografía de Viktor Frankl, así como el concepto de la logoterapia como tal. Luego vamos a pasar a objetivos terapéuticos y principios, teoría de sufrimiento, valores, tipos de neurosis y efectivamente técnicas de la logoterapia como tal, ¿no? Entonces, primero hablemos sobre Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra y neurólogo austriaco que estuvo envuelto en el tema de los campos de concentración. Básicamente toda su familia murió bajo estos campos de concentración y fue muy difícil para él salir de esta situación. Eso lo inspiró justamente a escribir un conjunto de libros y también a promocionar y a crear lo que es la logoterapia como tal, ¿no? Pero ¿qué es la logoterapia? La logoterapia podemos verlo como una escuela psicológica que le da énfasis en lo que es el sentido de vida. Menciona de que el ser humano, su principal motivación es buscar este sentido de vida. ¿Y qué es el sentido de vida? Nos preguntaremos. Es algo muy simple. El sentido de vida es un propósito, un objetivo y un concepto individual que le das a tu propia existencia, ¿sí? Entonces vamos a ver eso aquí a continuación. Primero que nada, mencionar que el objetivo terapéutico de la logoterapia es descubrir un sentido especial y único de tu propia vida. ¿Por qué hace las cosas? Si te habrás dado cuenta en algún momento de tu vida, te habrás sentido vacío, no habrás sabido qué hacer con tu vida, o te preguntarás qué estoy haciendo con mi vida, estoy perdiendo el tiempo, no sé qué hacer y te sientes desmotivado. Justamente es porque te está faltando un sentido de vida. No le estás dando un significado o un propósito a tu propia existencia, ¿no? En ese sentido, bueno, Viktor Frankl propuso diferentes principios, ¿no? Entonces son tres principalmente. La voluntad de sentido, que implica o que significa que el ser humano constantemente está buscando este sentido de vida. La libertad de actitud, que implica la forma de reacción que tú tienes ante las circunstancias de tu entorno. Es decir, cómo reaccionas tú, cómo percibes estas circunstancias. Positiva, negativa, neutralmente. Eso va a depender de ti. Bien, y el sentido de vida propiamente dicho, ¿no? Que como les había mencionado, que es un propósito único y personal, es un concepto que tenemos sobre nuestra propia vida. Entonces, como terapeutas o como una persona que intenta buscar el bienestar del paciente, lo que tenemos que hacer es que el paciente encuentre ese propósito especial y único de su propia vida, para así sentirse mucho mejor. Ya, ahora vamos a hablar sobre la teoría del sufrimiento y del significado. Entendamos que la teoría considera tres dimensiones, en particular la dimensión física, que implica el cuerpo y la enfermedad, la dimensión mental o psíquica, que implica emociones, pensamientos, incluso conflictos cognitivos, ¿no? Y la dimensión espiritual o no ética, donde reside la libertad y todo lo que estamos hablando anteriormente, ¿no? El sentido de vida y la responsabilidad como tal. Bien, entonces, mencioné principalmente que el sentido o el sufrimiento se vuelve destructivo cuando pierde el significado. Es decir, habremos escuchado mucho sobre el concepto de resiliencia, que implica avanzar pese a las dificultades de la vida. Pero nos habremos dado cuenta, por ejemplo, que muchas personas que han sufrido distintos traumas en su infancia, han sufrido bastante, aún así, cuando son adultas, siguen sin mucha resiliencia. Son personas que se ahogan en vaso de agua, ¿no? Y uno pensaría que y uno pensaría que al atravesar todos estos problemas, pues llevarían mucho mejor el sufrimiento futuro, ¿no? Pero no es así. Y es que lo que ha pasado es que estas personas no le han dado un significado adecuado a su propio sufrimiento.
solamente se han quejado en su momento, habrán sufrido, pero nunca le dieron un significado. Y es por eso que no han generado resiliencia, pese a sufrir muchas adversidades en su vida, ¿no? Bien. Ahora, hablemos de los valores de significado de vida. Primero, ¿qué son estos, no? Es bastante simple, ¿no? Es una estimación del valor que otorgamos a los elementos del mundo. Ahorita lo vamos a entender, ¿sí? Primero, el valor de creación es lo que nosotros podemos crear, cómo podemos contribuir a los demás. Eso nos va a generar significado de vida, nos va a hacer sentir bien, va a subir nuestra autoestima. Estamos viendo por dónde van los tiros, ¿no? Ahora, valores de experiencia es lo que recibimos del mundo, ¿no? Las interacciones sociales y lo que recordamos, momentos bonitos, placenteros, y esto nos da significado de vida. Evidentemente, si uno no tiene recuerdos de su pasado, no le da emocionalidad a ese pasado, entonces es posible que no tenga un buen significado de vida, ¿no? Porque se va a sentir vacío. Bien. Ahora, valores de actitud como tal. Es la superación del sufrimiento y la interpretación de lo vivido. Habíamos mencionado también anteriormente esto, ¿no? La actitud es la percepción que tenemos sobre un aspecto de nuestro exterior, ¿no? O sea, cómo recibimos esa noticia buena, esa noticia mala. Entonces, esto es básicamente lo que significa. Entonces, los valores como tal, o los valores del significado de vida, implica esa mesura o ese significado que tú le das, ese concepto, ese valor, estimación, ¿no? Como tal, que le das a esas experiencias, a lo que tú aportas, a lo que te pasa, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos viendo por dónde van los tiros, ¿no? Ahora, hablemos de los tipos de neurosis, que según Viktor Frankl y la logoterapia, mencionan que hay diferentes tipos de padecimientos que nosotros podemos tener. A eso se le llama neurosis como tal, ¿no? Que en psicología clínica o patológica nosotros vemos a la neurosis como un padecimiento emocional, o sea, una exageración que se va de los límites de la normalidad, ¿no? En cuanto a la emocionalidad, por supuesto, ¿no? Entonces, una neurosis noógena es un vacío existencial, principalmente, en donde se pierde el sentido de vida. Eso es todo, ¿ya? No necesitamos extenderlo demasiado. Ahora, la neurosis colectiva es evidentemente pues, grupal, ¿no? Es social como tal. Entonces, pues, se vincula a fenómenos sociales. Entonces, hay, por ejemplo, fanatismos religiosos, como entonces, es eso básicamente. Ahora, hablemos de la somatogénica, o sea, la neurosis somatogénica y la neurosis psicógena. Es básicamente un tipo de distorsión emocional causada por el cuerpo, por problemas corporales y enfermedades físicas, en el caso de la somatogénica, por eso es somatogénica. Y la psicógena, de la misma manera, a través de problemas psicológicos, conflictos psíquicos, se producen desequilibrios emocionales, ansiedad, estrés y todo lo demás, ¿no? Ya bien. Ahora, de la desocupación también es un tipo de neurosis en donde uno se siente apático, abúlico, no quiere hacer nada, no tiene motivación, etcétera, etcétera. Bien. Ahora hablemos de las técnicas de la logoterapia. Mire, hay que considerar que la logoterapia se inspira en otras técnicas, en otras escuelas psicológicas y otras escuelas psicológicas también se inspiran de la logoterapia como tal, ¿no? Entonces, esas no son las únicas que se pueden utilizar, uno puede recurrir a otras técnicas también, pero el objetivo es el que hemos mencionado hace unas diapositivas atrás, ¿no? El cual es encontrar un sentido de vida único y especial para cada paciente. Bien, entonces, las técnicas terapéuticas principales son diálogo socrático. Básicamente es realizar preguntas trampa para llegar a hacer que el paciente pise un palito y se dé cuenta de los errores que está cometiendo, ¿no? Entonces, porque individualmente el paciente no puede o por el momento no ha logrado encontrar su sentido de vida, pero no significa que no esté ahí. Lo que pasa es que no se da cuenta. Entonces nosotros tenemos que buscar que este paciente se dé cuenta de su sentido de vida, que lo descubra a través de preguntas, palabras, y así va a encontrar una conclusión para ese concepto que tanto estamos buscando. Ahora, la de reflexión es desplazar la atención del síntoma hacia actividades con significado, ¿no? Es decir, hacer que uno desplace esas emociones negativas, esas emociones positivas, esa emocionalidad intensa en actividades que uno disfruta básicamente, ¿no?
Entonces, eso básicamente. Ahora, la confrontación como tal. O sea, esto se utiliza bastante, sobre todo en pacientes que son un poco tosudos, ¿no? No quieren aceptar o son bastante renentes a buscar un sentido de vida. Entonces, en este sentido, uno hace un encuadre terapéutico y le menciona, esto estás haciendo, estás autosaboteando, estás impidiendo tu propio desarrollo, ¿no? Obviamente de manera asertiva, o va a depender de tu estilo también. Ahora, la intención paradójica. También es una técnica muy utilizada no solamente aquí, pero también en otras escuelas psicológicas y en otro tipo de terapias, pero básicamente es exagerar de manera cómica algo. O sea, por ejemplo, si uno tiene miedo a exponer en público, uno exagera esta situación en privado. Evidentemente no vas a hacer pasar vergüenza en público, ¿no? O sea, simplemente bromeas sobre esta situación, le restas ese significado negativo y lo reemplazas por significados positivos. ¿No han visto, voy a poner un ejemplo malo, evidentemente, pero ¿no han visto este tipo de stand-up comedies en donde el comediante interactúa con el público y el público le menciona que tiene una enfermedad fatal como el cáncer, por ejemplo, y empiezan a bromear sobre esta enfermedad pues hacen bromas muy pesadas o de humor negro y están reemplazando justamente las emociones que se asociaron a esta enfermedad, o sea, emociones negativas que se asociaron, lo están reemplazando por emociones positivas. Entonces, esta es la intención paradójica, ¿no? De sensibilizar un problema. Y eso ayuda mucho. Por eso es que también la risa, las bromas y sobre todo el humor ayudan muy bien a superar situaciones problemáticas. Muy bien, muy bien. Ahora, esto no lo dijo Víctor Frankl, pero a mí me gusta mencionarlo. Ahorita voy a explicar por qué. Te dice, podrán quitarte todo menos la decisión y la acción de comerte una manzana. Y es que la persona que me está escuchando, si algo quiero que te lleves de este video, es que no puedes controlar lo que te pasa a tu alrededor, o sea, las circunstancias de tu vida. Lo que sí puedes controlar es cómo actúas ante estas circunstancias. Bien, en ese sentido yo les tengo un consejo, y es que si se sienten abrumados, presionados, y que sienten que no pueden actuar, están atados de manos, encuentren un buen lugar, tranquilo, en donde nadie los moleste, donde sea. Llevan una manzana, de preferencia verde, y, e imaginan que solo existen ustedes y la manzana. En ese sentido, lo comen, la degustan, sienten ese sabor, la textura y todo lo demás. Solamente estás tú y la manzana. Y solo tú controlas lo que pasa con esa manzana. Solo tú controlas qué es lo que pasa a tu alrededor. Así vas a recuperar el control sobre tu propia vida, al menos de manera inconsciente, y te sentirás mucho mejor. Es una recomendación terapéutica que te tengo. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, vamos a traer mucho más videos sobre esto. Es solamente una introducción de la logoterapia como tal, pero lo vamos a detallar efectivamente. Y también vamos a traer pues, introducciones de otras escuelas psicológicas de su interés. Así que, pues deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios qué le da sentido a tu vida en la actualidad. Gracias. Gracias.